Muy buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. El día de hoy vamos a comentar un tema que me vino a la mente, y es que puede que le surja la duda a mucha gente, el hecho de que las funciones cognitivas, como siempre hablamos aquí, si no te suena nada del indicador Myers-Briggs, de la teoría de la personalidad que siempre abordamos, pues en la información de abajo, en la descripción, pondré toda la información pertinente para que puedas consultar al máximo y saber captar todo lo que se va a decir. Siempre hablamos aquí que las funciones cognitivas pueden estar sanas, pueden estar insanas, pueden ser los bucles terciarios de esas funciones cognitivas, bucles terciarios, secundarios. Si se descuidan pueden ser hasta primarios, porque te focalizas en la tercera función, por ejemplo, y dejas las dos primeras de lado. Pero no sabemos muy bien si hay una especie de baremo o de filtro por el cual se pueda calcular la diferencia evolutiva que hay entre cada función cognitiva. En otras palabras, no sabemos si las funciones cognitivas tienen alguna especie de parámetro, por ejemplo de 1 a 100, para saber si esta personalidad tiene un bucle muy insano o poco insano. Es decir, hay distintos niveles de funciones cognitivas, sí o no, sería, ¿no?, la pregunta. Yo creo que sí, la verdad, porque prácticamente he conocido gente que pueden ser a lo mejor ESTJ y no tienen el NE terciario desarrollado, pero hay demasiados ESTJ que no tengan desarrollado el NE terciario. Y otra pregunta sería también esa: el NE terciario, ¿cuándo está desarrollado? ¿Hay alguna especie de baremo, de filtro o de parámetro que lo indique, ¿no? Entonces, se puede decir, solo decir, ser simplista y reducirlo a insano, promedio y sano, sería como muy vago, ¿no? Muy vago. Y no me desagrada tampoco la idea de hablar de 1 a 100. Por ejemplo, esta persona es ESTJ, tiene un NE terciario pues al 70%. Eso quiere decir pues que está en proceso de ser un STJ sano, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Porque conozco gente que dices, pues esta persona es un STJ promedio, no es ni sano ni insano, pero aun siendo el mismo subtipo que otra persona, pues tú las ves y dices, pues no se parecen tampoco demasiado. Es decir, tienen rasgos que se parecen, pero no son tampoco demasiado similares. Uno parece ser más inflexible, otro más abierto a cosas nuevas. Entonces por eso se propone este debate, ¿no? Sería lo ideal, todavía se está estudiando sobre esto, pero sería lo ideal decir, tener digamos, un baremo o una especie de tabla o escala para decir de 1 a 100 cuánto tienes de NE o cuánto tienes de... no de NE, ¿no? Cuánto tienes de función terciaria, cuánto tienes de función secundaria, etcétera, ¿no? Sería perfecto. Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero creo que es necesario, bastante necesario, hablar sobre este dilema, ¿no? Porque obviamente por ejemplo, dos ISTJ que tengan el Phi terciario
en proceso de evolución, pues aun siendo el mismo subtipo, los dos, como dije antes, a lo mejor pues no se parezcan demasiado, ¿no? Y eso puede que se deba a que hay diferentes niveles de ese phi terciario, ¿no? O sea, a lo mejor uno lo tiene en el 20 y otro lo tiene en el 40 o en el 50 o en el 60. Entonces, el que tenga 20 está menos en sintonía con su identidad propia, está menos en sintonía con evaluar las cuestiones que lo rodean y la toma de decisiones, y el otro pues es un poco más selectivo también. El que tiene 60 es un poco más selectivo y sabría evaluar bastante bien esas esas situaciones que han acontecido alrededor suyo. Entonces sería un poco diferente a los ojos de la muchedumbre. Podrían decir, pues estos dos no se parecen demasiado, tienen ciertas cosas pero no se parecen demasiado, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos profundizar al máximo para desentrañar todas las variantes posibles de esta teoría, de esta maravillosa teoría de Myers-Briggs, el MBTI. Entonces mi propuesta sería esa, ¿no? Sería la ideal, tener una especie de escala para decir de 1 a 100, por ejemplo, en qué posición tienes la función terciaria o la función secundaria o la primaria incluso, ¿no? Porque la cuarta, como siempre decimos, es muy difícil de sacar, la función cuarta, ¿no? Pero, como siempre digo, ojalá que puedan verlo bastante personas y que sepan, si saben de este dilema o de este debate que estoy haciendo, pues que me lo haga saber, que comente, que proponga sugerencias, a ver si se puede avanzar más y podemos, digamos, mejorar muchísimo más en este campo, ¿no? Porque es muy complicado. A mí me ha surgido bastante dudas al respecto, ¿no? Porque, como dije antes, pues hay muchísimas personas que yo conozco que las tienes que catalogar. Por ejemplo, las tienes que catalogar en SFJ, pero aun teniendo prácticamente todas las variantes iguales, variantes del MBTI, quiero decir, subtipos, funciones desarrolladas, etcétera, pues no se llegan a parecer del todo, ¿no? Y ya sabemos que cada persona es única, ¿no? En su individualidad, pero digamos que una similitud de cerca del 70%, 75%, deberíamos ser capaces de descifrar con estas teorías, ¿no? Con esta del MBTI y con la próxima del Enneagrama que se va a abordar en el canal, ¿no? Entonces es muy difícil, pero creo que es lo más sensato hablar de esos porcentajes de las funciones cognitivas, de esa escala que podría ser bastante favorable, ¿no? Para obviamente descifrar todo lo que nos queda por descifrar de la personalidad humana. Así que no voy a extenderme mucho más. Es un vídeo corto porque no quería solo comentar esta idea que me rondaba. Así que muchísimas gracias por seguir ahí, por apoyar, compartir, darle like, etcétera. Así que cualquier cosa, cualquier sugerencia, comentadlo. Y solo me queda decir que ya nos veremos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por estar siempre ahí. Así que un fuerte saludito y hasta la próxima.